Desde hace unos meses se sospecha que Rusia tiene planeado invadir Estonia y ahora un movimiento desde el Kremlin, desde Vladimir Putin, aseguran podría ser el principio de una potencial invasión. Y es que ahora mismo Moscú ha incluido a la primer ministro de Estonia, Kaja Kallas, que estamos viendo ahora mismo en pantalla. La han incluido, entre otros funcionarios de los estados bálticos, en una lista de personas buscadas y que podrían ser capturadas. Esto evidentemente pues es preocupante, ya que Estonia es un país de la OTAN para empezar. Ella, la primer ministro de Estonia, ha estado advirtiendo que Rusia ha estado multiplicando las fuerzas armadas en esta región, lo mismo que sucedió con Ucrania, la que estuvieron negando por mucho tiempo que no iban a invadir, incluso las últimas horas previo a la invasión. En este momento, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, asegura que el secretario de Estado de Estonia, Taimar Peterkov, el ministro de Cultura lituano, Simón Skairis, y también la primera ministra de Estonia, Kallas, fueron acusados de destruir monumentos de soldados soviéticos en referencia a la eliminación de monumentos conmemorativos de la Segunda Guerra Mundial de la era soviética. O sea, porque están destruyendo monumentos dentro de Estonia, que son libres de hacer lo que quieran con sus monumentos, pues es un país independiente. Se ha molestado tanto que ahora mismo, pues dicen, hay una orden de captura para estas personas. Dice, esto es solo el comienzo, dice la portavoz de Rusia, donde dice los crímenes contra la memoria de los libertadores del mundo, del nazismo y el fascismo deben de ser perseguidos. Eso es lo que dicen desde la narrativa rusa. De momento no han querido revelar los cargos exactos contra estas tres personas, pero evidentemente llaman la atención que ante la constante advertencia de la ministra de Estonia, la primera ministra, de decir, hey, cuidado, porque viene una invasión para este rumbo, para este lado, y bueno, pues ahora ya incluso con una orden de captura. La primer ministro de Estonia calificó la medida de Rusia como nada sorprendente. Dice, el Kremlin ahora espera que esta medida ayude a silenciarme a mí y a otros, pero no lo hará. Él, al contrario, continuaré brindando mi firme apoyo a Ucrania, seguiré defendiendo el aumento de la defensa de Europa. También se le preguntó a Dmitry Peskov, el vocero de Vladimir Putin en Rusia, sobre este tema, a lo que él respondió que hay actos hostiles contra Rusia en la memoria histórica, o sea, pues por el mismo tema de los monumentos. Con ese tema, pues quieres ya capturar a un primer ministro, y no solamente eso, sino a otros personajes y líderes de la zona. Esto implicaría básicamente pues una declaración de guerra o incluso una invasión si esto se llegara a hacer, si siquiera se intentara. Y por ende, pues al ser un país de la OTAN, podría entrar esto a que los 27 miembros de la OTAN o los 32 miembros, ya son 32 miembros de la OTAN, pudieran entrar en un conflicto armado. Y es que desde hace tiempo ya la misma primer ministro de Estonia se ha comprometido a quitar todos los monumentos comunistas en los espacios públicos. Dice, hemos decidido quitar los monumentos soviéticos, deben de ser retirados de los espacios públicos y lo haremos lo más pronto posible, habría dicho desde verano del 2022. Y así pues han ido quitando monumentos que simplemente pues ya no van con la política de estos tiempos. Así que pues la pregunta es esa, ¿no? La pregunta es si se acerca otra invasión pronto hacia esos países, los países bálticos. Cambiando de tema, ¿se acuerdan de este personaje que vemos aquí en pantalla? Qin Gang, el ex ministro de Relaciones Exteriores de China. De repente, ¿se acuerdan cómo desapareció? Dejó de aparecer por meses, no se sabía de él, hasta que después se empezó a revelar que debido a que tenía una amante, habían sacado el puesto, cosa que no tenía mucha lógica, porque es bien sabido que muchos de estos políticos tienen no un amante, sino varios amantes. Este ex ministro de Asuntos Exteriores incluso habría intentado quitarse la vida cuando se encontraron pruebas de que su amante realmente era un agente extranjero, o sea, era un espía, según han dicho un exfuncionario de los Estados Unidos para el Washington Post. El columnista David Ignatius de Washington Post asegura que la desaparición y el despido sin ninguna ceremonia
del secretario de Relaciones Exteriores, un puesto importantísimo, se produjo tras una advertencia de alto nivel emitida por Moscú. Rusia fue la que se dio cuenta que el amante de esta persona tenía una conexión con el Servicio Secreto de Inteligencia británico, mejor conocido como el MI6. Y es que Xi Jinping ha estado constantemente purgando a decenas de funcionarios militares y políticos de diversos niveles como parte de una campaña personal para erradicar debilidades, incluida la vulnerabilidad de la corrupción. Este ex embajador y también ex ministro de Relaciones Exteriores de 57 años, el embajador de Estados Unidos en su momento, pero se acordarán por ahí de principios del año pasado, en 2023, desapareció. Más bien desapareció en verano y en principios es cuando le dan el puesto de aquí, o sea, básicamente a los 5 meses, 4 meses, 5 meses de ministro de Relaciones Exteriores, y de repente desaparece. En verano es cuando desaparece. No se podía verificar qué estaba pasando. Vamos, simplemente se desconocía. Unos decían que estaba enfermo, otros que ya había fallecido. Bueno, hubo muchos rumores ante esta situación. Y es hasta la fecha que no ha vuelto a aparecer. O sea, realmente no se sabe ni cómo está, ni dónde está, ni si va a estar detenido, ni nada. Simplemente es un misterio. Y gracias a esa nota ahí de Washington Post, ahora se sabe que esa sería la razón. O sea, Rusia les avisa: hey, esta persona es un espía inglés, supuestamente, ¿no? Y entonces los chinos pues investigan, se dan cuenta que aparentemente es cierto, y entonces pues le dicen a este ministro de Relaciones Exteriores y supuestamente él se intenta quitar la vida por lo mismo, porque pues es como una deshonra, un tema así, ¿no? Y sí se había dicho que había estado hospitalizado en un momento, tal vez pudiera eso ser parte de ese intento de suicidio, quién sabe. El punto es que, bueno, pues este es un caso que parece más de película de espías y de suspenso, ¿no? Por cierto, hoy pasó algo raro en la bolsa de Moscú. La bolsa de Moscú se detuvo las operaciones de repente. Hubo una pausa en las operaciones, supuestamente por problemas técnicos. Las operaciones de la Bolsa de Valores de Rusia se suspendieron así abruptamente, sin ningún aviso, el día de hoy, supuestamente a problemas técnicos según las autoridades de ese país. A eso de la 1:58, hora Moscú, se pausó y esta volvió a reanudarse hasta las 3:45. O sea, por ahí estuvo sin poder funcionar ese tiempo, según lo que han determinado las autoridades, fue por un supuesto problema técnico. Bueno, es un tema ahí curioso. Hablando de la bolsa, el día de hoy, pues también a la bolsa de los Estados Unidos, no una pausa, pero sí, pues ha habido una corrección, las famosas correcciones. Si lo vemos aquí está muy claro. Así es como iba en los últimos 5 días, con un máximo histórico, llegando a los 5,050 por el SP500, por darles un ejemplo, pero ahora ha caído, ha tenido ese retroceso, que si lo vemos en el último mes, pues así es como se puede observar, ¿no? O sea, hay una subida, y esta es una corrección. Mientras no pase a los precios de, por ejemplo, 4,920, mientras no rompa hacia allá, porque si no, sí se viene una caída fuerte. Esta caída, pues más bien parece una corrección, como le llaman. Igual el Nasdaq, miren, este es el Nasdaq, hizo esa como corrección y ahora aparentemente está volviendo a subir. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, por el tema de inflación. Estados Unidos anunció que se redujo la inflación un 3%, pero se esperaba que se redujera más la inflación. No fueron, o sea, fueron buenos números, vamos, que baje la inflación es positivo desde el punto de vista que ya tenían mucho tiempo con inflación, pero pues creían que iba a ser un poquito más y bueno, pues esto también generó desconfianza. Esa es la corrección que hay. Habrá que observar cómo va todas las semanas y los siguientes días siguen las caídas, entonces sí, pues habría que preocuparse. Vamos a otro asunto importante en unos momentos más.